Ya, mil disculpas, se nos fue la comunicación. Ya ven que estamos en una época donde en esta hora todo el mundo se está metiendo al Face y luego se satura y se colapsa. Vamos a intentar ponerlo, si no Brenda va a estar grabando ahorita, va a estar grabando el discipulado. Y si se corta, no importa, lo subimos en cuanto terminemos, subimos el discipulado a la página y también lo subimos al chat para que ustedes lo vean. Mil disculpas y vamos a iniciar. Primero vamos a poner en manos del Señor todo esto. Señor, te damos gracias, ponemos en tus manos, Padre Santo, esta prédica, Señor, esta enseñanza, este discipulado, Padre Santo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Declaramos que esta palabra entra en el corazón de todos y cada uno de los que están oyendo esta palabra, Señor, y de los que más tarde se van a conectar. Te damos gracias, Padre Santo. Tú toma el control de la situación, toma el control de todo lo que digamos, que todo lo que hablemos, Señor, sea exclusivamente apegado a tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver un resumen rápidamente de Romanos 14, de la mitad de Romanos 14, del capítulo 14, del versículo 14 al versículo 23, la ley del amor. Y todos vimos que la semana pasada habíamos hablado que tenemos que confiar en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más que para el que piensa que es inmundo. Habíamos visto también que tenemos que ser vituperiados como el Señor fue vituperiado, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Y tenemos que también no ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos, porque no debemos de destruir la obra de Dios, así dice la palabra del Señor. Y bueno, es no comer carne. Si tu hermano no come carne, bueno, abstente de comer carne para que hagas sentir bien a tu hermano que en ese momento está contigo, conviviendo y compartiendo la comida. Y aparte, es muy importante, porque todos vamos a ir a el tribunal de Cristo a dar las buenas nuevas, las cuentas buenas de nosotros, pero cada uno va a dar ese testimonio a nuestro Señor Jesucristo allá en el tribunal. Y no para condenación, sino para que nos ponga la estrellita. Ya habíamos visto todo eso. Y hoy vamos a ver, continuando, vamos a pasar al capítulo 15. Ya nos faltan dos, el 15 y el 16, para terminar este libro que es muy, muy revelador, muy importante, porque si tú aprendes todo lo que dice este libro, la palabra de Dios a través de los 66 libros que componen esta Biblia, esta palabra de Dios, tú vas a comprender todos y cada uno de los libros que están aquí. Romanos, es muy importante conocerlo, amada iglesia. Y hoy vamos a continuar, vamos a ver el versículo 1 del capítulo 15, y aquí nos va a hablar de soportar las flaquezas de otros. Dice la palabra de Dios: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es un versículo muy, muy hermoso, muy importante, muy poderoso, porque habla de los que somos fuertes. Yo declaro que tú, hermano, eres fuerte. ¿Fuerte en qué? No fuerte haciendo pesas, no fuerte físicamente, sino fuerte espiritualmente, fuerte y maduro espiritualmente. Y nosotros debemos de soportar a aquellas personas que tienen flaquezas, que son débiles en la fe. Que son débiles en la fe. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchas veces traen algunas dificultades ahí con los hermanos, disensiones, falta de perdón, incluso alguna religiosidad, ¿por qué no? La traen. Y los débiles en la fe, bueno, tenemos que ser nosotros los que seamos fuertes para soportar a esas personas, esos cristianos débiles. Y dice al final: y no agradarnos a nosotros. No agradarnos a nosotros.
Yo les comentaba la vez pasada que tenía un jefe que siempre su lema era: de que lloren en mi casa a que lloren en la suya, pues que lloren en la suya y no en la mía. Y yo decía, bueno, pues sí, ¿no? Vamos a hacer las cosas para uno, porque pues, yo quiero que en mi casa coman y no me importa si no comen en la otra casa. Y eso estaba mal. Eso ya cuando disiernes la palabra de Dios, de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, mejor que lloren en la tuya, eso es totalmente fuera del amor de Dios, fuera de la ley de Dios. Mejor que ni en tu casa lloren, ni en la mía lloren, sino, ¿cómo hacemos eso? Ni en tu casa ni en la mía que lloren, sino vamos a restaurar al prójimo. Para eso hemos sido enviados tú y yo, para restaurar al prójimo. Para los que somos fuertes, soportemos las flaquezas de esas personas que son débiles y no ser pie de tropiezo y no agradarnos a nosotros mismos. Vamos a volcarnos para que nosotros podamos servir a nuestro prójimo, que para eso venimos. Para eso vino el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, no vine a servir, no vine a que me sirvieran, vine a servir a todo el pueblo de Israel. Y ahora el Señor Jesús está tanto sirviendo al pueblo de Israel como a su iglesia, que somos tú y yo. Amén. En Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todos podemos cometer errores y sabemos que hemos cometido errores, incluso hemos cometido el mismo error que las personas que están allá afuera. Dentro de nuestra misma iglesia hemos cometido algunos mismos errores de los que han cometido nuestros hermanos cristianos, y ahí es donde entra la empatía. La empatía es ponerse los zapatos de nuestro hermano para que desde ahí podamos nosotros restaurarle a ese hermano. Esa es la empatía. Así que sonreirán en su casa y sonreirán en la tuya por haber salvado a ese hermano, a esa hermana, y poder salvar esa alma que está allá afuera, deseosa de ser libre, deseosa de que Jesucristo entre y la salve a través de ti y de mí, para poder nosotros restaurar a esa persona. ¿Por qué? Porque ese cristiano va a llegar al tribunal de Cristo a dar cuentas buenas o cuentas malas, pero más vale que nosotros restauremos a esa persona para que le ayudemos a dar cuentas buenas en el tribunal de Cristo, que ya repito, no es para condenación si se va al infierno o si se va al cielo, no, eso es para que te ponga la estrellita del Señor y te pueda usar en el milenio, aquí cuando Él reine en esta tierra, te pueda usar y te pueda usar en su reino como un siervo fiel. Gálatas 6:2 nos dice que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Tenemos que sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley del amor. Esto es muy importante porque hay personas que tienen cargas y sabes que tú, hermano, tú se las puedes aligerar. Se las puedes aligerar con la palabra de Dios, con darle un buen consejo, con llevarlo a los pies de Cristo, si es que no ha estado a los pies de Cristo, si es que no ha conocido al Señor. Tú lo puedes llevar, y tú a ese hermano cristiano que está mal, lo puedes también restaurar a través de la palabra de Dios y a través de la fortaleza que tú tienes. Pablo presenta la responsabilidad de aquellos que son fuertes en la fe. Tú y yo somos fuertes en la fe. Yo lo declaro por el nombre del Señor. Los que somos fuertes, Pablo se incluía, porque él dice: yo soy fuerte. La palabra significa necesitamos, estamos obligados. Estamos obligados ¿a qué? A tener esa obligación moral para dársela al hermano, para restaurar al hermano. Esa es nuestra obligación en esta tierra. Tenemos que restaurar a ese hermano.
Esta obligación moral es hacia los débiles, obviamente, y tú y yo somos esas personas fuertes en el espíritu, fuertes y maduros espiritualmente, para que podamos darle esa fortaleza al hermano caído, al hermano que está en debilidad, al hermano que necesita. El verbo soportar significa cargar. Soportar es cargar, llevar una carga, respaldar con paciencia y sustentar al hermano, llevar su carga. El Señor dice: échenme sus cargas, porque mis cargas son pocas y mi carga es ligera. Así es que para que tú estés bien, dice el Señor Jesús, dame tus cargas, hijo, dame tus cargas, hermano, perdón, dame tus cargas. Entonces tú te aligeras de esas cargas. Considera el ejemplo del Señor Jesús con sus discípulos. Ellos eran débiles en muchas maneras, y lo podemos ver en la agresividad que tenía Pedro, lo podemos ver en la incredulidad de Tomás, y lo podemos ver también en la avaricia de la madre de los hijos de Zebedeo, que le dijo a Jesús: Señor, Señor, si está en ti, por favor, pon en tu mano derecha y en tu mano izquierda a mis dos hijos allá arriba en el cielo. Y el Señor le dijo: pues eso no está en mí darlo, sino está en el Padre. Y todas esas debilidades, esas cuestiones, el Señor soportó sus flaquezas de todos los discípulos. ¿Para qué? Para llevarlos a la madurez. Y hoy el Señor nos quiere llevar esa madurez al enseñarnos su palabra, al enseñarnos este libro precioso de Romanos, y al enseñarnos a través de este capítulo 15 la flaqueza de los débiles. Nosotros, los cristianos fuertes en la fe, tenemos que ver por aquellos débiles en la fe. Romanos 15:2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Debemos de demostrar el carácter de Cristo, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que agradar al prójimo en lo que es bueno para edificarlo, para que Él confíe en nosotros. Muchas veces vienen: pastor, quiero comentarle un problema que tengo. Y estamos disponibles en todo momento, salvo algunas cosas, ¿no?, que cuando estamos ocupados en alguna reunión, hoy virtual, porque hoy por día ha habido reuniones virtuales tremendas en el grupo Redime. Tenemos reuniones cada 2 días o cada día. Entonces, cuando estamos ahí, pues no podemos atenderles, pero cuando podemos atenderles, agarramos el teléfono y les contestamos hoy en día todas las necesidades, porque para eso estamos, para eso somos sus pastores. Entonces, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 33, nos dice: como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces, este versículo nos enseña que debemos de agradar a todos y no procurando nuestro propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Así es que la palabra nos motiva a que no lo hagamos en nuestras propias fuerzas, lo hagamos en las fuerzas del Señor, y no lo hagamos en nuestro propio beneficio, para beneficiarnos nosotros mismos y pasar a través del hermano caído. No podemos hacer eso. Debemos de poner la empatía en cada uno de los problemas que tienen nuestros hermanos para poderlos ayudar. Entonces, la responsabilidad del creyente fuerte, que es tuya y es mía, hacia el creyente débil, es esto. Y este es un resumen como de Romanos 14, en donde nos dice: el creyente fuerte recibe al creyente débil como Dios lo recibió. Estoy viendo todo de Romanos 14, está del 1 al 3. En Romanos 14, el 2, nos dice: no desprecies al creyente débil. Romanos 14, del 13 al 20, dice: no poner tropiezo en su camino. Romanos 14,
15 dice, andar caritativamente, es decir, de acuerdo al amor. Romanos 14, 15 dice, estar dispuesto a sacrificar su propio derecho y libertad para no arruinar al hermano. Romano 14, del 17 y el 19, dice, perseguir la paz en el cuerpo de Cristo. Romanos 14, 19 nos habla de edificar y levantar al hermano débil poniendo gradas para su crecimiento. Romanos 14, 22 nos habla también no hacer alarde de la propia libertad ante el hermano débil. Romanos 15, 1, que ya lo estamos viendo, dice soportar con paciencia sus flaquezas y no agradarse a sí mismo. Cada creyente, hermosa iglesia, tiene la tarea y la obligación de agradar a su prójimo. Pablo no está diciendo que debemos ser personas que buscamos complacer al hombre. No está diciendo eso, porque en Gálatas 1, 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tú y yo no tenemos que agradar al pastor, no tenemos que agradar al hermano, no tenemos que agradar a la líder de la alabanza, a la líder de las servidoras, no tenemos que agradar a ellos, tenemos que agradar al Señor. Todo lo que hacemos es para el Señor. Cuando tú vienes a servir, cuando nosotros nos paramos en este lugar, estamos queriendo agradar al Señor, no a las personas. Entonces, este versículo es muy importante. Lo que debemos de buscar primeramente es agradar a Dios, no a los hombres. El que busca complacer al hombre en realidad busca complacerse a sí mismo. Y nosotros decimos en el mundo, para hacerle la barba al jefe, para hacerle la barba al pastor. No debemos de buscar eso. No debemos de buscar eso. Ayer yo veía de un pastor que decía, pues una persona se me acercaba y se me acercaba. Bueno, ¿qué quieres? Dices que quiero de su unción. No, yo no doy la unción la da el Señor que está en los cielos, es nuestro Padre Celestial. Él da la unción, no yo. Y entonces esa persona trataba de acercarse al pastor y agradarle al pastor para que el pastor le diera la unción, y el pastor dijo, no, yo no doy la unción la da el Padre omnipotente, omnipresente y omnisciente. El que complace a su prójimo, que Pablo está describiendo en este versículo que acabamos de ver, no está buscando su propia ventaja, sino que está buscando el bien de su prójimo. Está dispuesto al sacrificio personal para el beneficio del prójimo. Primera de Corintios 13:5 nos dice, el amor no busca lo suyo. Si nosotros restauramos al prójimo, al débil en la fe, con amor, el amor no busca lo suyo. O sea, el amor no busca el beneficio de uno mismo, sino busca el beneficio de la otra persona, de las personas que están ahí deseosas de tener una palabra, deseosas de que les demos un pan, deseosas de que les demos una palabra de aliento. Hoy es importante en estos días dar palabras de aliento, dar palabras de consolación. Eso restaura muchísimo. Esta es la actitud apropiada. Amo a mi prójimo y busco su bien y su bienestar, aún lo mejor y más elevado de Dios para el prójimo. Busquemos el amor de Jesús para darlo al prójimo, para que mi prójimo se sienta agradecido, no con uno, sino con Dios, porque Dios muchas veces nos pone a nosotros para darle al prójimo lo que necesite, y ellos le dan gracias, Señor, por poner a fulanito, a menganita, a sutanito, a perenganita, para que haya edificado mi vida. Y todos nosotros hemos tenido esa oportunidad y esa bendición de poder restaurar personas. Tú y yo, los que nos estamos oyendo, los que estamos viendo este video, de seguro te puedo decir que tú has dado una palabra a tu familia,
a tu hermano, a tu hermana, a tu padre, para que seas restaurado, porque todo eso viene del amor de Dios y de seguro lo has conseguido. Y si no lo has conseguido, sembraste ya una semilla en ese corazón para que esa semilla empiece a crecer. Así es que sí lo has conseguido. Romanos 15:3 dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. El vituperio significa lo que le pasó a Jesús cuando iba en la cruz. Lo escupían, lo golpeaban, lo difamaban, le decían groserías, le decían todos. Esos son los vituperios. Entonces este versículo 3 de Romanos 15 dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios, todo eso que pasó en la cruz, cayeron sobre mí. Pablo nos da ahora el ejemplo de Cristo. No puede encontrarse un mejor ejemplo que el de Cristo, ejemplo de un hombre que no se agradaba a sí mismo por considerar el bien, el tuyo y el mío. Él fue a la cruz, cayéndole todos esos vituperios en su persona, en su cuerpo, en la cruz, y derramó la sangre y murió por ti y por mí. Ese es el mayor ejemplo que tenemos. El camino a la cruz de Cristo no creas que fue autocomplaciente, aunque él sabía que iba a ir a la cruz, sabía que era: Señor, decía en el huerto de Getsemaní, si puedes pasar de mí esta copa, pásala, pero que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces debemos de decir: no sea lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres para nuestro prójimo. Vamos a quitarnos el pan para dárselo al hermano, quitarnos la capa para dárselo. Pablo cita el Salmo 69, versículo 9, dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Los denuestos son los insultos, son las injurias. Dice, lo voy a volver a leer: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos, que son los insultos, las injurias de los que te vituperiaban, cayeron sobre mí. Estas palabras están dirigidas a Dios el Padre. Cristo vino a un mundo que odiaba a Dios, desobedecía a Dios, injuriaba a Dios a través de la idolatría, y lo sigue haciendo a través de muchas gentes que idolatran. Él representaba a Jesús al Padre y tomó sobre sí mismo todas las injurias, todas las expresiones de odio que eran contra Dios, toda la desobediencia que era contra Dios, que iban dirigidas al Padre. Jesús la tomó. Por eso este Salmo 69:9 lo voy a volver a leer. Dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los insultos, las injurias de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Cayeron sobre Cristo, cayeron sobre él. De igual manera nosotros representamos al Hijo y debemos llevar su vituperio. Y lo vemos en Hebreos 13, versículo 12 al 14, que dice: por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, escucha esto, es muy importante, porque por lo cual Jesús, para santificar al pueblo, o sea, para salvarlo, para llevarlo a la vida eterna, mediante su sangre que derramó en la cruz, padeció fuera de la puerta. Fuera de la puerta quiere decir fuera del templo. Él salió y fue al Gólgota a que fuera crucificado. Padeció fuera de la puerta. El versículo 13 del mismo libro de Hebreos, capítulo 13, ahora el versículo 13 dice: salgamos pues tú y yo a él fuera del campamento, vamos a salir fuera de la comunidad, fuera, salgamos hacia Cristo Jesús, llevando su vituperio. En el mundo tendrás aflicciones,
El Señor ya nos dijo, tendrás aflicciones, mas no te preocupes porque yo he vencido al mundo. Amén. Y el versículo 14 de este mismo Hebreos 13, versículo 14 nos dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, no tenemos en este mundo una ciudad permanente, porque estamos de paso en este mundo. Y dice después, sino que buscamos la porvenir, la ciudad por venir. ¿Cuál es? La ciudad de Jerusalén. Cuando tú y yo estemos allá arriba con el Señor, cuando Él venga, vamos a venir a gobernar en ese milenio que está en el Apocalipsis. Tú y yo vamos a venir a gobernar, a reinar con el Señor Jesús en esa ciudad que está por venir, que es la ciudad de Jerusalén, la ciudad de nuestro Dios, nuestro Santo Señor. Cristo nunca tuvo cuidado de sí mismo. Todo el mundo lo sabe. Las zorras, Él decía, las zorras tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. ¿Qué hacía el Señor? Iba en los pueblos, iba y caminaba miles y miles en los 3 años que estuvo en su ministerio. Caminó miles y miles y miles y miles de kilómetros para llegar a los pueblos, a las ciudades donde Él iba a predicar, donde Él iba a sanar, donde Él iba a dar la palabra. Por eso decía, las zorras tienen sus cuevas, las aves del cielo sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Y Él, lo sabemos, hasta en una barca dormía cuando la barca iba atravesando. Ahí es donde descansaba verdaderamente. Y la multitud de gente siempre lo apretaba, lo abrumaba. La gente quería más de Él. Y Él se dio a sí mismo, se dio todo. Él no veía por su bien. Él no decía, no, esta semana como es una semana de mucho descanso para mí, quiero tener esa semana y quiero tener vacaciones. Él no tomaba vacaciones, hermanos. Él siempre se daba a sí mismo por el bien tuyo, el de mi familia, el bien de toda la humanidad, y se dio a sí mismo en la cruz. Amén. Romanos 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se describen antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Este versículo también es muy poderoso porque trae aquí 2 palabras que en estos momentos debemos de considerar para tener consolación y tener paciencia. Lo voy a volver a leer. Porque las cosas que se escribieron, ¿cuáles cosas se escribieron? Estas cosas se escribieron para ti y para mí. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron esas para nuestra enseñanza. Por eso estamos estudiando en este discipulado el libro de Romanos. Estamos estudiando toda la Biblia, estamos estudiando lo que dice, porque este libro se hizo para tu enseñanza y se hizo para la mía. Dice, para eso se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué nos dan las Escrituras? Paciencia, consolación, porque aquí viene la paz, os doy, mi paz os dejo. Aquí viene la paz del Señor, aquí viene la consolación del Señor. Por eso cuando damos a algún cristiano un consejo que él necesita, aquí está la respuesta, y nosotros damos la Escritura para consolar a ese hermano, para que tenga paciencia, dice, y tengamos esperanza. La consolación y la paciencia nos va a dar obviamente esperanza, porque esperamos en el Señor con paciencia y en paz esperamos a Él. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Toda esta escritura está inspirada, esta la hizo el Señor. El Espíritu Santo se la dictó a Pablo, se la dictó a Jeremías, se la dictó a Isaías, se la dictó a Moisés, se la dictó a todos los profetas grandes, los profetas pequeños, se la dictó a Pablo para que hiciera todos estos libros, se la dictó a Juan, se la dictó a Mateo, se la dictó a los apóstoles que escribieron todo esto. ¿Y para qué se las dictó? Para que nos enseñara lo que el Señor quiere enseñarnos, para redarguir nuestro corazón y convertirnos de nuestros pecados, para corregir nuestras faltas, para instruirnos en justicia. Y dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Para qué hizo esto el Señor? Para que tú y yo seamos perfectos y dejemos de cometer errores. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. A ti y a mí nos ha preparado, pero nos tenemos que preparar estudiando este libro, estudiando esta Biblia, estudiando las Escrituras. Para eso nos ha preparado, para toda buena obra. Porque si no estudiamos, si no creemos, si no vemos, si no nos reunimos como nos estamos reuniendo en esta noche para este discipulado, no vamos a aprender la palabra. Y aquí dice la palabra de Dios que nos ha preparado, que esta palabra es para que nos enseñe, para que nos redarguya, para que nos corrija, para que nos instruya en justicia, para que seamos los hombres de Dios y las mujeres de Dios, tú y yo, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y el Señor nos ha puesto, como tú sabes, en medio de sus obras. La palabra de Dios es para nosotros. Este libro que es hermoso, este libro de la Biblia, Dios no nos ha dejado a oscuras. Dios no nos aventó al mundo nada más porque sí. Él vino a salvarnos a través de su Hijo Jesús y nos dejó escrituras, nos dejó los métodos, nos dejó los diseños que Él bajó del cielo. Dios no nos ha dejado sin instructivo, Dios no nos ha dejado sin consuelo y sin esperanza, porque la palabra de Dios produce consuelo, produce esperanza y produce paciencia y produce gozo y paz. Dios no nos ha dejado sin un compás y sin un mapa. Imagínate alguien que se va y se interna en una aventura al mar si no lleva un mapa y si no lleva un compás. ¿Cómo va a ver las coordenadas? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde está el sol? ¿Hacia dónde voy? No podrías ir en un velero sin un mapa y sin un compás. Dios no nos ha dejado sin ese compás y sin ese mapa. Él nos ha dado instrucciones precisas de cómo vivir ahora para su gloria. Estas cosas fueron escritas para nosotros, para nuestra instrucción y para nuestra doctrina y para nuestra enseñanza. En este versículo aprendemos que hay dos cosas que llegan al corazón del creyente: paciencia y consolación. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La paciencia viene de Dios, la consolación viene de nuestro Padre. Las Escrituras son la fuente de la paciencia. Por eso es importante leerlas, por eso es importante aprenderlas, porque es la fuente. Estas Escrituras, esta Biblia es la fuente de tu paciencia, de tu consolación y de tu esperanza. Incluye también la paciencia, incluye resistencia, perseverancia. En estos días muy difíciles que estamos viviendo, necesitamos esa paciencia, esa resistencia de estar 40 días y yo declaro que no van a ser más. Primero Dios, esperemos que nada sean 40 días y no sean más días. Por eso tenemos que cuidarnos. Entonces la paciencia incluye esa resistencia de la cual tú tienes que estar encerrado en tu casa. Incluye perseverancia en medio de las dificultades. Hay que perseverar en la palabra, perseverar en la fe en medio de las dificultades, y pruebas y aflicciones también incluyen.
pruebas y aflicciones, porque eso es bíblico. Tú vas a tener aflicciones, yo voy a tener aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. Amén. Permanecer bajo, es decir, permanecer firmemente bajo las duras pruebas de la vida. Hoy tenemos ahí una enfermedad, un virus que se está queriendo meter, pero yo declaro que ese virus no se va a meter ni en tu casa ni en la mía. Amén. Por el poder de nuestro Dios, que Él es el que le habla a los vientos, a las tempestades, y en este momento le está hablando el coronavirus, que no se meta con sus hijos, porque a Él le obedece toda rodilla se dobla ante el Señor Jesús, ante su nombre del Señor Jesús, todo dobla rodilla, y la enfermedad dobla rodilla. Amén. Consuelo, el consuelo significa aliento. El creyente, tú y yo tenemos que tener este consuelo en estos momentos, cuya mente está saturada con las Escrituras. Cuando tú saturas tu mente con las Escrituras, cuando tú saturas tu mente y estás sumergida en la palabra de Dios y estás sumergida en las oraciones, como hoy lo hemos hecho, como nunca hemos orado en el chat del apóstol José Félix, en el chat de José Félix, el pastor, en el chat de la iglesia, en el chat de otras chats que nosotros estamos incluidos. Ahí tenemos oraciones y oraciones y oraciones y oraciones, y lo hemos hecho. Por oración no hemos fallado, no hemos parado. Entonces, el creyente cuya mente está saturada en todo eso, va a tener el consuelo del Señor y va a tener la esperanza. ¿Cuál es el resultado para que tengamos esperanza? Por medio de las Escrituras somos animados a confiar en Dios y perseverar durante las grandes dificultades, con la gran expectativa y la certera esperanza que Dios nos llevará a través de ellas, de todas esas Escrituras, con éxito, y que el futuro solo puede ser brillante. El futuro solo puede ser brillante cuando tú te dedicas a hacer una cosa bien. Y vamos a poner un ejemplo, la carrera de un maratonista. Nosotros, mi esposa y yo, la pastora y yo, fuimos maratonistas hace tiempo y corrimos 10 maratones. Cuando nosotros corríamos el maratón de Chicago, nosotros íbamos con una esperanza, con la esperanza de traernos una medalla y demostrarla a nuestra familia, porque a eso fuimos y les prometimos, nosotros vamos a traer nuestra medalla. Fuimos a ese maratón de Chicago y corrimos. Entonces la ilustración de esta carrera es la vida cristiana. Se compara con esta carrera, porque dentro de esa carrera fuimos luchando contra muchas cosas que no esperábamos en la carrera. Una enfermedad de mi esposa del estómago, por cenar antes, como nos lo habían dicho, y como las reglas así lo decían, que cenáramos muchos carbohidratos para que al día siguiente soportáramos. ¿Y qué fue lo que pasó? Mi esposa se enfermó, y entonces así corrió en todas esas, esa enfermedad, esa cuestión del estómago no fue motivo para que mi esposa no terminara esa prueba tan desgastante que es un maratón, 42 kilómetros, 195 metros. Entonces, en esa carrera es como nosotros tenemos dificultades, tenemos pruebas, tenemos obstáculos que enfrentar en todo el camino. ¿Pero qué? Tenemos que seguir corriendo. Ahorita estamos enfrentando las pruebas del coronavirus, pero tenemos que seguir aquí parados en la brecha para que tú y yo podamos tener ese discipulado. Nos paramos aquí para que podamos seguir teniendo la prédica. Nos paramos aquí el día de mañana para poder seguir teniendo la oración. Los pastores de jóvenes se paran aquí para que el lunes tengan su discipulado de jóvenes, para que el jueves tengan su reunión con los jóvenes, y nos paramos aquí para poder tener la palabra del Señor. No podemos pararnos, no podíamos pararnos en esa carrera. Teníamos que seguir corriendo, teníamos que seguir avanzando, debemos persistir, tenemos que tener paciencia y resistir y perseverar. No debemos abandonar.
No debíamos de abandonar la carrera porque teníamos la esperanza de nuestra familia, que ella nos quería ver cuando llegáramos con esas medallas. Habíamos prometido hacer ese maratón, habíamos prometido tener esa experiencia tremenda. Nadie nos podía parar, teníamos que resistir con paciencia, con perseverancia. Tenemos que acabar la carrera, tenemos que acabar esta carrera de este virus. No importa si es un mes, no importa si son 2 meses, no importa cuántos meses tengamos que estar recluidos en nuestras casas. Tenemos que acabar la carrera de la fe, porque tenemos fe en que el Señor nos va a sacar de esta situación. Si ya nos pudo sacar de situaciones anteriores y pudo sacar a la humanidad de situaciones anteriores, de enfermedades y de virus y de guerras y de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué no nos va a sacar de esta situación? Nosotros declaramos que tenemos la fe, la confianza de que el Señor nos va a sacar de esta situación y que vamos a salir victoriosos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, ¿verdad? Entonces, a lo largo del camino recibimos consuelo, recibimos aliento. Los espectadores nos aplaudían. Toda la valla de 42 kilómetros había espectadores aplaudiéndonos y vamos México. Y traíamos nosotros el representativo de México, traíamos una playera de México, vamos México, nos daban alientos, nos aplaudían, nuestras fuerzas eran renovadas y lo más importante, recordamos aquel que ya ha corrido exitosamente esta carrera no del maratón, sino una carrera más grande, que es la carrera de nuestra salvación. En Hebreos 12:2 nos dice, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesús corrió esa carrera de la fe, corrió esa carrera para sentarse, a final de cuentas, en el trono, a la diestra del trono de Dios. Corrió la carrera para que tú y yo fuéramos salvos. Corrió esa carrera para que tú y yo tuviéramos paz, paciencia en esos tiempos de aflicción, en esos tiempos de ese virus que nos está atacando. El Señor ya lo hizo todo. Entonces, lo único que tenemos que hacer, hermanos, iglesia, hay que confiar en el Señor. Corramos con la gran esperanza y la expectativa de la meta que tenemos. ¿Cuál es esa meta que tenemos tú y yo? Pues tenemos la meta de que nuestro cuerpo sea glorificado y estemos algún día en la eternidad reinando con Él en el milenio aquí y posteriormente tener la vida eterna junto a nuestro Dios. Amén. La feliz expectativa de todos nosotros debe ser la vida eterna. Esa debe ser nuestra meta. Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Pero el Dios de la paciencia, ¿quién te da la paciencia? Dios te da la paciencia. Y de la consolación, ¿quién te da la consolación? Dios es el Dios de la paciencia y de la consolación. Os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Tenemos que tener un mismo sentir tú y yo. Si es que estamos verdaderamente en Jesús, tenemos que tener un mismo sentir porque hemos sido bautizados por un mismo espíritu. En el versículo 5, Dios mismo es la fuente de la paciencia y de la consolación. ¿Cómo puedo tener paciencia? La paciencia, ya la vimos, es resistencia en pruebas difíciles, y el consuelo es un aliento en medio de las dificultades de esta enfermedad. El consuelo es un aliento. Entonces tengamos que permanecer en el Dios de toda consolación, tener su palabra morando en nosotros. Juan 15 dice, Juan 15:7, Juan capítulo 15 versículo 7 nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tenemos que permanecer en la vid. Nosotros como pámpanos tenemos que permanecer en Jesús.
tenemos que permanecer en Él, y todas sus palabras tenemos que permanecer, estas palabras que permanezcan en nosotros. ¿Para qué? Porque hay una promesa: pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es lo que pides tú hoy, hermano? Yo hoy pido agradarle al Señor en todo lo que yo haga, no desobedecer en ninguna parte de lo que Él me manda hacer. Le pido que me dé más sabiduría divina para poder conducir a su iglesia que Él me ha encargado, que son ustedes, conducirlos ante el tribunal de Cristo y que den buenas cuentas, que el Señor les ponga estrellitas y estrellitas y les dé la corona de justicia y les dé las coronas que les va a dar. Para eso pido yo, como Salomón, yo no pido riquezas, únicamente dame sabiduría, decía Salomón, para conducir al pueblo que tú me has dado. Y yo hoy pido eso. Tengo que permanecer en el Dios de toda consolación. ¿Por qué? Porque Él nos da, Él me va a dar esa paciencia, esa consolación para poder terminar la carrera. Por eso decía Juan 15:7 eso, que permanezcamos en Él, en sus palabras, y podamos pedir todo, porque Él nos va a dar todo lo que pidamos, Él lo va a hacer. Entonces, la oración del justo puede mucho. Nosotros podemos pedir por nuestra familia que está en otros países, nuestros amigos que están en otros países, nuestros amigos que están en Estados Unidos, nuestra familia que está en Estados Unidos, en Nueva York, nuestra familia que está en los estados, en la misma Ciudad de México. Pedir porque ese virus no los ataque a ellos, y Él nos lo va a dar porque así dice su palabra, y yo lo creo. Amén. Entonces, ¿cómo es posible que los creyentes tengan un mismo sentir? Porque nos dice un mismo sentir que haya según Cristo Jesús. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedo pensar igual el creyente? ¿Cómo puede pensar el creyente igual que el pastor? ¿Cómo puede pensar el pastor igual que el creyente? ¿Cómo podemos estar de acuerdo? Hoy en día creo que nos estamos poniendo de acuerdo en muchas cosas, y en una de ellas es no salir, guardarnos, cuidarnos. La clave se encuentra al final de este capítulo, Romanos 15:5, dice según Cristo Jesús. Nuestro pensamiento tiene que estar en línea con el pensamiento de Cristo Jesús. Él es el modelo de nosotros. Tenemos que estar en línea con los pensamientos de Cristo Jesús. Y les voy a poner un ejemplo. 12 pulgadas, una pulgada son 2.5 centímetros. 12 pulgadas multiplicadas por 2.5 centímetros nos da un pie. No un pie como el mío, no. Un pie de la medida. Un pie, si lo multiplicamos por 3, nos da una yarda. Entonces, ese es un sistema decimal. Entonces, un pie son 30 centímetros. Algunas personas, a lo mejor como Frey, va a decir, no, mi pie mide 40 centímetros. Y otros pueden decir, no, mi pie, una mujer mide 15 centímetros, mi pie es muy chiquito. No, el sistema decimal, el sistema de medidas, dice que un pie son 30 centímetros. Y tú y yo lo creemos. ¿Por qué? Porque estamos en línea con algo que ya nos fue dicho, que fue un pie son 30 centímetros, y nadie más va a decir que no, un pie son 40, porque mi pie mide 40. No. El pie es de 30 centímetros en un sistema métrico decimal. Asimismo, en el reino de Dios, si tu mente está alineada con Cristo, lo que Cristo dice en esta palabra, tú lo tienes que creer. Entonces, si tú lo crees, y el otro lo cree, y el otro cristiano lo cree, y el pastor lo cree, y todos lo creemos, estamos alineados en un mismo sentir según Cristo Jesús. Tenemos que estar alineados en un mismo sentir y no estar en discordancia. Debemos de manejar la misma página, debemos de estar en la misma página. Imagínate en un culto de adoración, en donde hay iglesias que manejan himnarios, y el director de alabanza dice, o el pastor dice, abran sus libros de himnarios y vamos a adorar al Señor.
Entonces cada quien abre su libro de himnarios. A mí me gusta más este himno, a mí me gusta más esta canción, a mí me gusta más esta alabanza. Y todo el mundo abre su himno, incluso el tecladista, el baterista, el guitarrista, la que va a cantar, abre su himnario en diferentes páginas. Y llega el director de la alabanza y dice 1, 2, 3, 4 y empiezan. ¿Cómo se oiría si todos están leyendo su propia página? En disonancia total, sería un caos. Así es cuando nosotros estamos interpretando las escrituras de diferente forma como el Señor nos las da. Estamos disonando, estamos cada quien cantando su canción, cada quien yendo por su propio lado, y no podemos hacer esto. Lo que tenemos que es ser un mismo sentir en Cristo Jesús, alinear nuestra mente a Cristo Jesús, nuestros pensamientos a la palabra, saber que lo que dice la palabra es la verdad. No puede haber dos verdades, la única verdad es lo que dice la palabra. Pidámonos al Señor que nos dé la revelación de lo que su palabra quiere decir para estar en un mismo sentir. Romanos 15:6, para que unánimes a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar unánimes a una sola voz para que todos glorifiquemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes en una sola voz. De un corazón, de un alma. Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tú y yo tenemos que tener ese sentir, un mismo sentir en Cristo Jesús. La mente de Cristo Jesús, tú la tienes, dice la palabra. Si tú tienes la mente de Cristo Jesús, debemos de ser un mismo sentir, unánimes en una sola decisión, unánimes para hacer una sola cosa, para que juntos glorifiquemos a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos 15:7, ya estamos por terminar. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Lo que el Señor nos está diciendo hoy, hay que recibir al hermano. Recibió los unos a los otros, porque Cristo te recibió a ti, me recibió a mí, recibió a la persona que era prostituta, recibió al alcohólico, recibió al drogadicto, recibió al rey, recibió al presidente, recibió a todo mundo, recibió el Señor Jesucristo. Y tú dices, ¿por qué debemos de recibir a los hermanos? Porque Cristo nos ha recibido. ¿Cómo debo de recibir al hermano? Tal como Cristo te recibió a ti y a mí. Así lo debes de recibir. ¿Cómo te recibió? Con mucho amor, con un abrazo. Si Dios me ha dado la bienvenida a su familia, si Dios me ha dado la bienvenida a su cuerpo, a su iglesia, ¿cómo puedo rehusar dar la bienvenida a un hermano? No podemos hacer acepción de personas. Tenemos que dar la bienvenida a ese hermano, porque ese hermano lo recibió Cristo. No podemos hacerlos a un lado. Que nos quede bien claro, no podemos hacer acepción de personas, sea quien sea. El Nuevo Testamento enseña lo siguiente. En Juan 13:34 dice, debo amar a otros tal como Cristo me amó a mí. En Efesios 4:32 dice, debo perdonar a otros tal como Cristo me perdonó a mí. En Colosenses 3:13 nos dice, debo soportar a otros. Soportar es tolerar, debo tolerar a otros tal como Cristo me toleró a mí, me soportó a mí. Y Romanos 15:7 dice, debo recibir a otros tal como Cristo me recibió a mí. En resumen, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice Filipenses 2:5. Si estoy de acuerdo con Cristo, entonces recibiré como Él recibe, amaré como Él ama y perdonaré como Él perdona. Si estoy en Cristo Jesús, yo voy a recibir como Él recibe. Yo voy a amar como Él ama y yo voy a perdonar como Él perdona. La palabra recibir se usa como para la clase de recibimiento que tuvo Pablo cuando fue a la isla de Malta.
que la vez pasada ya lo habíamos visto, cuando lo recibieron los naturales, los nativos de ahí, y le prendieron una fogata y le dieron un cobijo. Así debemos de ser, hermanos. Con esto vamos a terminar ya. Vamos a cortarle hasta aquí y vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que tú nos das de aprender, esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder navegar, fluir sobre tu escritura, Señor, y saber y que tu Espíritu Santo nos lleve hasta lo más recóndito de esta escritura, Señor, y nos enseñe y nos dé en nuestro corazón esa enseñanza para que nosotros podamos fluir ante nuestro prójimo y podamos darle más y más a nuestro prójimo, olvidarnos de nosotros mismos, de nuestro beneficio y restaurar al débil en la fe. Te damos gracias, Padre Santo, porque danos más fortaleza, enséñanos a ser fuertes en la fe, fuertes y ser cristianos maduros, cristianos que estemos maduros en la palabra, que únicamente lo que dice tu palabra sea lo que prediquemos, Señor, que no prediquemos emocionalismos en nuestro corazón, que no prediquemos cosas que no dicen aquí, que no prediquemos y hagamos cosas que por costumbre otras iglesias hacen, otros pastores hacen, otras culturas hacen, otras religiones hacen por costumbre. Quítanos todo eso, Señor. Ya no nos dejes ser niños fluctuantes que tenemos que tomar leche, sino haznos maduros, que nos des carnita, que nos des esta parte, Señor, para que lo único que nosotros prediquemos sea tu palabra, Señor, y que tú te agrades de nosotros. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias. Levanta tu mano para recibir la bendición pastoral. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por todo lo que tú haces. Hoy que tu bendición caiga sobre todos y cada uno de nosotros, Señor. Bendice nuestros hogares, bendice nuestra estancia en nuestros hogares, Señor. Bendícela con paciencia, que la gente que está ahí tenga paciencia, Señor, tenga consolación, tenga, Padre hermoso, poderoso, esa resistencia de estar encerrado, de estar con nuestra familia, Señor, que pongas el amor para soportar al prójimo, para soportar a nuestros familiares, Señor, que pongas ese amor para valorar a los familiares que tenemos en casa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy te pedimos, Padre Santo, que tú nos des todo ello, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te invitamos también a la oración de mañana, que te conectes a las 8. Lo vamos a hacer por Face. Aquella vez lo hicimos por Zoom, pero sentimos que no toda la gente participó, no toda la gente vio, y lo vamos a hacer por Face, por este mismo canal, por esta misma red. Lo vamos a hacer así. Apóyanos en la oración desde donde estés. Vamos a pedirte que nos apoyes, que te conectes. También te pedimos que el domingo te hagas de tu jugo, del símbolo de la sangre de Jesús, que es el jugo de uva, y te hagas de tus pancitos para que los tengas en tu casa, porque el domingo vamos a hacer la cena del Señor y la vamos a hacer desde el principio de la prédica, después de la alabanza la vamos a hacer ahí y después vamos a tener la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, hermano. Los extrañamos, iglesia, los amamos mucho, los queremos. Ya queremos que todo esto pase para volverlos a tener aquí y poderlos abrazar, poderlos tener con nosotros, poder convivir el pan y la sal con todos ustedes, tener esos gratos recuerdos, esos gratos momentos, Señor, de poder partir un pastel y poder convivir con el hermano. Muchas gracias por haberte conectado. Te amamos, te honramos, hermano. Los amamos. Sus pastores, Flores. Amén.